El tema de interés son drogas de abuso, en especial la heroína. El grupo está conformado por Sonia Posadas, Axel Molina y Jamie Gómez. La heroína pertenece al grupo de los fármacos que alivian el dolor, llamados narcóticos. La heroína recibe como nombre oficial 3,6 diacetilmorfina o diamorfina. Su nombre YUPAC es diacetato de 5-alfa, 6-alfa, 7,8 dihidro, 4,5 epoxi, 17 metilmorfinan, 3,6 diol. Los nombres comunes que puede recibir la heroína son la H, el diablo, caballo, manteca, tecata, polvo blanco, dama blanca, reina y azúcar negra. ¿Qué es la heroína? La heroína es un polvo blanco o marrón oscuro, una sustancia pegajosa negra. Existen otros tipos de heroína, como ser la heroína negra o alquitranada, que es muy pegajosa o dura y se parece al alquitrán que se usa en los tejados. Es una droga opioide proveniente de la morfina. Es una sustancia natural que se encuentra en el capullo de la amapola o adormidera asiática. La flor crece en Asia, México y Sudamérica. La heroína también se puede extraer de la vaina de las semillas de ciertas plantas de amapola del opio. La heroína es considerada una droga ilegal sumamente adictiva que se procesa a partir de la morfina. Existen dos tipos de heroína. La heroína marrón, que es un tipo de heroína que proviene de África. Se debe de calentar antes de disolverla y se acostumbra a usar una cuchilla para eso. Se pone la dosis encima y se calienta con un encendedor por debajo de la cuchilla. Se disuelve en ácido cítrico. El ácido cítrico puede quemar las arterias. Actualmente se suministra el ácido cítrico en polvo a los heroinómanos para que su uso sea más higiénico. El otro tipo de heroína es la heroína blanca. Es un tipo de heroína de más fácil disolución, ya que se hace con agua destilada u otros líquidos. Se suele disolver en un tapón de botella y se carga con un filtro de cigarro pelado para que los grumos de la disolución no pasen a la jeringa. Este filtro es guardado por los heroinómanos porque después de 8 o 9 tomas puede extraer la droga que ha ido quedando y tiene una dosis extra. La cinética de los opiáceos. Absorción. La absorción de la heroína o diacetilmorfina alcanza su concentración máxima de 1 a 2 minutos después de la administración intravenosa o fumada y a los 5 minutos de la administración intranasal e intramuscular. La biodisponibilidad oral de la heroína y de la morfina son bajas porque sufren un metabolismo hepático de primer paso. El proceso de distribución de los opiáceos es muy buena. Atraviesa la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. Su volumen de distribución es de 2 a 5 litros por kilogramos en la heroína y en la morfina es de 3,3 litros por kilogramo. El proceso de metabolización de la heroína consiste en que la heroína es más liposoluble que la morfina, por lo tanto, permite cruzar con mayor rapidez la barrera hematoencefálica. En un tiempo de 5 a 10 minutos, la heroína se hidroliza a monoacetilmorfina, que será metabolizada después a morfina. La morfina será metabolizada después a generar sus metabolitos en morfina 3-glucurónido inactiva y morfina 6-glucurónido con actividad farmacológica.
La codeína se transforma en parte a morfina. El proceso de eliminación, la morfina se excreta por la bilis, eliminándose una proporción por las heces. La fracción de morfina libre en orina solo alcanza el 10% de la dosis, aunque la heroína no se encuentra habitualmente en la orina. La presencia de monoacetilmorfina confirma la administración de heroína. La semivida de la eliminación de la mayoría de los opioides es corta. Para morfina, 2 horas, heroína, media hora, codeína, 2.8 horas, peptidina, 3 horas. La metadona constituye una excepción de 35 horas para que pueda ser eliminada del organismo. El mecanismo de acción de la heroína. La diacetilmorfina o heroína en vía oral, una vez que está en el sistema circulatorio, se convierte rápidamente en el hígado en morfina. Sin embargo, cuando ya se inyecta heroína, que es más lipofílica que la morfina, penetra rápidamente en el cerebro y atravesando barrera hematoencefálica, y es entonces cuando se convierte en 1,6-monoacetilmorfina o llamada 6-MAM y morfina. El mecanismo de acción de la heroína es en gran parte determinado por el perfil de la morfina como tipo estándar en un opioide, teniendo una alta afinidad a los receptores opiáceos mu2, mu1. El diacetilmorfina en sí tiene una afinidad relativamente baja para los receptores opiáceos mu. Sin embargo, cuando se administra por vía intravenosa, en contraste con la hidromorfina o oximorfina, el diacetilmorfina es una versión más fuerte de las histaminas, que causa un pronunciado sentido más de elevación y en algunos casos también la sensación de picor. Los receptores mu opioide en los mamíferos están más disponibles en el cerebro y en la médula espinal, así como en el intestino. En el cerebro se concentra en la materia gris del cerebro, en el bulbo olfatorio y algunas capas de la corteza del encéfalo, así como algunos núcleos de las neuronas y las amígdalas. Los receptores representan un mecanismo metabotrópico, GPCR, los receptores asociados a proteínas G, que normalmente activan las endorfinas. Las endorfinas son parte del sistema analgésico diseñado para controlar el nivel del dolor. Los metabolitos de la heroína se unen a los receptores opioides. Pueden causar cambios en la excitabilidad de las neuronas, estimulando la liberación presináptica de ácido gamma-aminobutírico o también llamado GABA. Que el GABA es un neurotransmisor inhibidor, el efecto final depende del sistema nervioso y del estado de la neurona postsináptica. Además, en el caso de los receptores opioides, mu depende específicamente del agonista. Todos los opiáceos, incluyendo la heroína, tienen una cierta similitud estructural con las endorfinas endógenas, quiere decir que son producidas por el cuerpo. La estructura molecular de los opiáceos interactúa precisamente con el receptor deseado. Las endorfinas, dependiendo del tipo, funcionan en un grupo específico de los receptores y los opiáceos todos de manera simultánea, de manera muy similar con las endorfinas para lograr el mismo efecto. La popularidad entre los adictos a las drogas en comparación con otros opiáceos se debe a que la heroína demostró tener efectos más pronunciados que el de otros estupefacientes y que los efectos de la morfina. Esto se debe a que el impacto de los metabolitos de la morfina en los receptores opioides mu producen una sensación de euforia acompañada de analgesia y acción antiinflamatoria,
así también una supresión de la ansiedad. La morfina también se puede unir a los receptores alfa y a los receptores kappa. Existen algunas evidencias de que el 6-MAM se asocia con un subtipo de receptor opioide mu que se une un metabolito de la morfina glucurónido 6-beta. La administración crónica de opiáceos aumenta el número de receptores opioides en el cerebro. Este es el principal mecanismo por la adicción y la dependencia a la heroína. Otros mecanismos pueden aumentar la producción del glutamato, es decir, una excitación de un mediador y la transmisión glutamatérgica en el cerebro, reduciendo la producción de endorfinas y la regulación de la actividad de los receptores opioides. La interrupción de la droga puede causar una serie de dolores en los síntomas, como ser síndrome de abstinencia, caracterizado por dolor, ansiedad, calambres musculares, insomnio, etc., dependiendo de la duración del consumo de la droga y de otros factores que éste produce dentro de 4 y 24 horas después de la última dosis de la diacetilmorfina o también llamada heroína. Síntesis para la obtención de heroína. La elaboración de heroína clandestina a partir del opio consiste en 3 pasos. Número 1. Extracción y purificación de la morfina del opio. Número 2. Síntesis de la heroína a partir de la morfina. Y número 3. Conversión de la heroína en clorhidrato de heroína. Paso número 1. Extracción y purificación de la morfina del opio. La extracción. El opio se dispersa en agua y la mezcla se calienta y alcaliniza con óxido o hidróxido de calcio. Esto forma la sal de calcio de la morfina, la cual es soluble en la solución acuosa. Los demás alcaloides principales del opio precipitan. La solución acuosa se filtra para separar los alcaloides precipitados y se le añade cloruro de amonio. Esto convierte la sal de calcio de la morfina en morfina. La solución se deja en reposo varias horas hasta que la morfina precipita. Es entonces cuando se filtra y se seca la morfina impura. El precipitado seco es pardo oscuro y suele contener entre el 50 y el 70% de morfina. La purificación. La morfina impura precipitada se lava primero con pequeñas cantidades de acetona para limpiarla de los otros alcaloides y entonces se disuelve en una solución de ácido tartárico calentada a 80 y 90 grados Celsius, lo que la convierte en el bitartrato de morfina. Esta solución se trata con carbón activado y se filtra. El carbón activado es un descolorante que elimina el color pardo y la solución acuosa y el ácido resultante se alcalinizan con amoníaco, lo que se transforma de nuevo en el bitartrato de morfina en morfina. La morfina precipita, se recupera por filtración y se seca. La pureza de la morfina resultante de este paso es del 85 al 95%. Continuando con el segundo paso, sería la síntesis de la heroína a partir de la morfina. En este paso, la morfina se hace reaccionar con un compuesto acetilizante para que forme la heroína. La morfina sólida y seca obtenida del primer paso se mezcla con un exceso de anhídrido acético y se calienta hasta que se disuelve completamente. Mientras, se produce la síntesis de la heroína por reacción entre la morfina y el anhídrido acético. El anhídrido acético es el reactivo preferido para la conversión de la morfina en heroína. Se deja enfriar la solución de heroína y se le añade agua para eliminar el anhídrido acético, que siempre sobra de la reacción de acetilación. Al añadirse el agua, la heroína se convierte en acetato de heroína, que es soluble en el medio acuoso.
La solución se filtra y luego se alcaliniza con carbonato de sodio. El acetato de heroína en solución se convierte en heroína, la cual es insoluble en agua, por lo tanto, precipita y se separa del líquido por filtración y se seca. Como pueden observar en la imagen, se observa la reacción de morfina más anhídrido acético, el cual produce heroína. Como tercer paso de la síntesis, conversión de la heroína en clorhidrato de heroína. Este paso consiste en que la heroína obtenida en el segundo paso se disuelve en acetona caliente y se le agrega carbón activado que la descolora. La solución se agita y filtra y se retiene la parte líquida donde está la heroína. A esta solución de la heroína en acetona se le añade ácido clorhídrico concentrado. Se mezcla bien y se deja reposar. Esta operación convierte a la heroína en clorhidrato de heroína. La solución se filtra y el clorhidrato de heroína se retiene y se seca. La pureza de este producto oscila entre el 80 y el 95%. La pureza de clorhidrato de heroína va a depender mucho del grado al que se haya llevado la purificación anterior de la morfina. En la elaboración del clorhidrato de heroína se han utilizado como solventes la acetona, el éter etílico y la metiletilcetona, que tienen en común la propiedad importante de que disuelven a la heroína, pero no al clorhidrato de heroína. Origen e historia de la heroína. La diacetilmorfina, conocida comercialmente como heroína, se descubrió a partir de la acetilación del clorhidrato de morfina en 1878, pero no fue hasta 1898 cuando Bayer, la farmacéutica conocida por la fabricación de aspirinas, comenzó a comercializar heroína como droga sedante para la tos y como droga recreativa menos adictiva que la morfina. Pero con el paso del tiempo se descubrió que la heroína era directamente convertida en morfina y absorbida por el hígado, y que además producía adicción en sus consumidores. Sin embargo, su utilización médica se extendió durante muchos años hasta que Bayer suspendiera su producción en 1913 y hasta que América la declarara droga ilegal en 1924. En países como Alemania, las farmacias vendieron heroína hasta 1971. En 1895 era la famosa farmacéutica Bayer la encargada de poner a la venta la heroína, nombre con el que se conocía a la diacetilmorfina del momento. La idea surgió de la palabra heroisch, traducido al español como heroico, y que se relaciona de los efectos beneficiosos que el producto tenía para la tos, entre otras cosas. Los orígenes de la heroína tienen mucho que ver con la morfina, una de las drogas opiáceas más potentes en la actualidad. En la época la morfina era una droga recreativa que se hizo muy popular, pero que a largo plazo generó tasas de dependencia muy altas entre sus consumidores. Ante esta situación, la heroína subió como la espuma, gracias a que se vendía como una droga que no provocaba efectos secundarios, tal como había sucedido con la morfina. De hecho, en la publicidad de Bayer se vendía la heroína como el sustituto no adictivo de la morfina. Efectos según la dosis. Hay que tener en cuenta la tremenda adulteración a la que se ve sometida la heroína que podemos encontrar generalmente en la calle. Para usos extrafarmacológicos, las dosis bajas rondan en los 5 miligramos, las medias en 15 miligramos y las más altas varían entre 25 miligramos o más. Aunque depende tanto de la dosis como del grado de tolerancia y antigüedad del usuario. Como pueden observar en la imagen, se encuentran 3 tipos de efectos. Efecto agudo, que sería para los primeros consumos, en la cual produce analgesia y sedación, irritación nasal, humedecimiento de ojos y reducción de visión, náuseas y vómito, estreñimiento. Ya cuando es un efecto crónico, consumos repetidos, se da una adicción
infecciones por jeringas, VIH y hepatitis, hay un daño hepático, úlceras o flebitis en zonas de inyección y dolor en huesos, calambres musculares, entre otros. Y por último, en sobredosis, un consumo excesivo. Generalmente este da un posible paro respiratorio, coma o muerte y un paro cardíaco. Estos efectos generalmente se van a dividir en efectos a corto plazo y a largo plazo. Dentro de los efectos a corto plazo, las personas que consumen heroína reportan sentir una euforia o rush, una oleada de sensaciones placenteras. Sin embargo, la droga tiene otros efectos comunes entre ellos, como los que les acabo de mencionar: sequedad en la boca, enrojecimiento y acaloramiento de la piel, sensación de pesadez en brazos y piernas, náuseas y vómitos, comezón intensa, enturbiamiento de las facultades mentales y alteración repetida entre un estado de vigilia y de adormecimiento, o sea, estado consciente y semiconsciente. Seguidamente, en los efectos a largo plazo, las personas que consumen heroína durante mucho tiempo pueden experimentar insomnio, colapso de las venas en las que se inyecta la droga, así como podemos observar en la imagen. En el cerebro el comportamiento es irracional, existen privaciones del sueño, agotamiento, pérdida de la memoria y problemas al hablar, produciendo úlceras en la frente y en el cráneo, lesiones que no cierran e infecciones en los huesos, problemas en el hígado y riñones y gangrena debido a que la droga se inyecta habitualmente y sin ningún proceso de purificación se generan daños irreversibles en los tejidos. De igual forma se producen abscesos, que sería un tejido inflamado y con pus, difusión sexual en los hombres, ciclos menstruales irregulares en las mujeres, trastornos mentales, complicaciones pulmonares, entre otras. Método analítico por el cual se puede analizar y la muestra biológica empleada. La muestra biológica empleada para el análisis de heroína y sus metabolitos es la orina. La orina debe de sufrir lo que son ciertos procesos de muestreo, ¿verdad? Antes de llevarla hacia lo que son los procesos analíticos para que no haya presencia de ningún interferente. El volumen de orina es necesario tanto para las técnicas cromatográficas que se desea utilizar, como lo es cromatografía en capa delgada o cromatografía de gases. El volumen ideal es de 10 ml y mediante lo que es el uso de otras técnicas recomiendan lo que son 5 ml. Bien, primero se debe de sufrir lo que es un proceso de hidrólisis la orina. ¿Cómo se hace? En una probeta de 50 ml se agrega lo que es 1 ml de ácido clorhídrico concentrado a 10 ml de orina. Se tapa la probeta sin ajustarla y se incuba a lo que es un baño de agua a 100 grados centígrados durante 60 minutos aproximadamente. Luego se realiza lo que es el proceso de extracción, en el cual se debe de ajustar el pH de 8.5 a 9 y se extrae con disolventes orgánicos. Ejemplos: cloroformo isopropanol, diclorometano isopropanol, acetato de etilo, tomando en cuenta las precauciones de la capa acuosa, que se separe los disolventes antes de separar el extracto a fin de evitar que contenga agua. En caso de que se presente lo que es emulsión en la extracción, ¿verdad? Una de las desventajas de este método es que se debe de filtrar con un extracto con papel filtro, tratándolo con silicona, de manera que se pueda frenar mediante sonificación. Cuando se requiere un extracto más puro, se puede separar mediante lo que es una solución orgánica, añadiendo 6 ml de ácido clorhídrico al 0.5 molar. Se descarta lo que es la fase orgánica, se ajusta con un pH de 8.5 a 9 y nuevamente se vuelve a separar con uno de los disolventes citados, ¿verdad? Ya sea cloroformo isopropanol, diclorometano isopropanol o acetato de etilo. Se separan las fases orgánicas y finalmente se añade una pequeña cantidad de sulfato de sodio seco. Se filtra con 5 ml de la fase orgánica y luego se concentra lo que es la solución, aproximadamente de 1 a 2 ml.
volver a disolver el residuo en 0.1 ml de metanol o metanol cloroformo para efectuar el análisis mediante cromatografía de gases o cromatografía en capa delgada. Luego se realiza lo que es extracción en fase sólida. Aquí se utiliza más que todo lo que es una columna C18. Y se requiere también lo que es el lavado correcto de la columna C18 para fin de evitar lo que son resultados no deseados. Se lava con lo que es agua destilada, metanol y una solución de bórax. Y finalmente se debe tomar en cuenta el uso de los patrones, que son patrón interno, uso de nalorfina y una solución tampón. Lavar la columna con 100 ml de metanol acuoso y la dilución de la morfina en 0.5 ml de metanol. Los patrones internos deben de estar elaborados de acuerdo a las normas establecidas en la sección para el análisis de heroína. La nalorfina es la más utilizada para la cromatografía de gases. Si no se puede conseguir, se utilizará alguno de los patrones indicados para la cromatografía de gases, como lo es el 1-alfa-acetilmetanol más HC1. Patrones de calibración. Aquí se requiere lo que es el uso de soluciones madres independientes de morfina y nalorfina en solución de metanol en una concentración de 1 miligramo sobre ml. Luego tenemos lo que es el análisis por cromatografía en capa delgada. Se debe de utilizar de acuerdo al manual de las Naciones Unidas tituladas Métodos recomendados para el ensayo del opio y morfina bruta, ¿verdad? En lo que se figuran los detalles referentes a los materiales y procedimientos que se emplean en la técnica estándar, usando como revestimiento gel de sílice activado con un espesor de la capa de 0.25 mililitros, y las soluciones a utilizar en la cromatografía de capa delgada son morfina y codeína, ¿verdad? Utilizando también lo que son el uso de dos reactivos, el reactivo de yodo platinato potásico acidificado y el reactivo de fluorescencia. ¿Cómo se clasifica la heroína? Bueno, la ONU ha clasificado la heroína en un grado de restricción de tipo 1. Según su origen, es sintético, por su acción en sistema nervioso central es alucinógena y, de acuerdo a la legislación, es prohibida por la ley. Por su riesgo a la salud, es una drogadura, ¿verdad? Porque puede modificar y crear lo que son ciertos aspectos ajenos a la persona. Comercialización de la heroína en Honduras. La comercialización es ilegal, ya sea compra, venta, entrega, recepción, importación y exportación, ya que es una sustancia totalmente prohibida para el uso de los hondureños. Sin embargo, de acuerdo a la bibliografía, el 31 de enero las autoridades hondureñas informaron que habían descubierto y destruido un invernadero del cual contenía lo que era un cultivo de amapola, del opio, en la montaña del occidente de Honduras, informados por la Enterprise Service. La revelación de que Honduras es ahora una ubicación para la producción de opio con alta tecnología es solo la señal más reciente de la caída del país a manos de elementos criminales poderosos. Desde el golpe de Estado de 2009, la presencia del crimen organizado extranjero ha aumentado considerablemente y según las últimas estimaciones del Departamento de Estado de Honduras. A continuación, se presenta lo que es una serie de imágenes de los efectos de la heroína en el ser humano, ¿verdad? Porque es considerada una drogadura en los cuales ha generado o que generan un cambio significativo en las personas.